El mundo de los santos y santas en Historia de Santos, por Monaguillo Iván Sebastián Zumarraga Contreras. Porque no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. En nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos hermanos. Les habla el monaguillo Iván Sebastián Zumarraga Contreras. Y en el mundo de los santos y santas vamos a hablar de la historia de San Matías Apóstol y San Isidro Labrador. Pero primero vamos a hablar la historia del apóstol San Matías y luego hablamos de la historia de San Isidro Labrador. San Matías Apóstol, Clemente de Alejandría, basándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su misterio. Los Hechos Apóstoles afirman de que Matías acompañó al Salvador desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, los candidatos fueron José, llamado Bernabé, y Matías. Finalmente, la elección cayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los 12. El Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés, y Matías se integró a su misión. Clemente de Alejandría afirma que se distinguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Esta lección la había aprendido del mismo Jesucristo. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó la Capadocia y las costas del mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros, donde emocionó y obtuvo finalmente la corona del martirio en Colquida. Los mnaya griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo trasladó a Roma. Hermanos, voy a decir una oración al apóstol San Matías. Repitad conmigo. Dios omnipotente, que cogiste en lugar de Judas el traidor a tu fiel siervo Matías, para que fuese contado entre los 12 apóstoles. Concede que tu iglesia, preservada siempre de falsos apóstoles, sea gobernada y dirigida por fieles y verdaderos pastores, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, vamos a hablar de la historia de San Isidro Labrador. El resumen de San Isidro Labrador. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres, que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero en casa le enseñaron a tener temor a ofender a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la oración y por la Santa Misa y la comunión. Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Ahí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina
que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza. No porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la misa, a la Santa Misa. Varios de sus compañeros, muy envidiosos, lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba 1 hora más tarde que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero que mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizás un ángel, leguaba sus bueyes, y esto araban juiciosamente como si el propio campesino lo estuviera dirigiendo. Los mahometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores, y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de las gentes. Pero sabía aquello que Dios ha prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré. Y confío en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes: una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijito. Y hasta para las avecillas tenía sus apartados. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo, disgustado, que solamente le podía dar almuerzo a él y no para los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así: un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando pobres y enfermos, y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijo. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niñito junto a un profundo pozo de sacar agua, y un movimiento brusco del chiquitín, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los 2 esposos y corrieron juntos al pozo. Pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe, y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca. Pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajara menos que los demás por dedicarse a rezar y ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra. La de Isidro
produjo el doble que las de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130, sintiéndole que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo. Y murió santamente a los 43 años de haber sido sepultado en 1163. Lo sacaron del sepulcro, su cadáver, y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. La gente consideraron esto como un milagro. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermos y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo, a donde los iban llevando cuando los trasladaron del cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le fue la fiebre, y al llevar junto a él los restos del santo, se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador. Y por este y otros muchos milagros, el Papa lo canonizó en el año 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri. Digamos una oración a San Isidro Labrador. Todos. Bienaventurado Isidro, que habitas hoy la celestial morada, en justo premio de tu singular piedad, caritativo, celo y santidad de vida, sin que para practicar dichas virtudes fueran obstáculos las ocupaciones a que tenías que dedicarte para ganar el necesario sustento, tanto para ti como para tu venerada esposa, María de la Cabeza. Te suplicamos que sea nuestro intercesor para con el Altísimo, a fin de que este divino Señor se apiade de nuestras miserias y por un acto de su infinita bondad nos conceda vivir en paz en esta vida y que gocemos en la otra las eternas delicias de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hasta aquí termina la historia de los santos, el apóstol San Matías y el santo San Isidro Labrador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, los acompañe siempre y los proteja, y los ilumine, los libre de todo mal y de todo peligro. Aleluya, aleluya. Por favor, regálame me gusta, comenta, comparte y suscríbete a mi canal YouTube.